No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las cartas del Nuevo Testamento, en especial las cartas de Pablo, podemos observar cómo él tenía una habilidad, una manera única de combinar siempre la doctrina con la vida práctica. Yo sé que él era una mente brillante, además estaba inspirado por el Espíritu Santo. Sus cartas a veces las forma de una manera sistemática. Los primeros capítulos él los toma para hablar de doctrina, pero al final de sus cartas siempre termina con exhortaciones, con mandatos, con órdenes que los creyentes deben cumplir en su vida práctica. Mis hermanos, porque la doctrina sin práctica es vana, es inútil, no sirve de nada. Asimismo, podríamos considerar su carta a los Efesios. Los 3 capítulos iniciales de esta carta son dedicados a enseñar doctrina sólida, contundente, de la identidad cristiana, de quiénes somos en Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, de la unidad que debemos tener como iglesia. Pero a partir del capítulo 4 hasta el 6, en los 3 capítulos siguientes, Pablo pasa a lo práctico. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? ¿Cómo debemos llevar nuestras relaciones, nuestra conducta, nuestra actitud hacia los demás, etcétera, etcétera? Siempre, mis hermanos, la doctrina va a llevar a un creyente a cambiar su manera de vivir. No sirve de nada, mis hermanos, solo almacenar doctrina en la mente, información en la mente. No sirve de nada que nuestro corazón no sea cambiado, que nuestra vida no se conforme a la doctrina que profesamos creer. No solo es qué debo conocer, no solo debes preguntarte qué es lo que debo conocer, sino también cómo debo vivir de acuerdo con lo que ya he conocido, cómo debo vivir de acuerdo con lo que estoy conociendo y cómo voy a vivir de acuerdo a lo que conoceré de hoy en adelante. Digo esto, mis hermanos, en forma de introducción, porque de eso es lo que va a tratar esta lección número 2 en nuestro estudio. Y esta lección se titula Creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y se inicia con una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo viviremos entonces? Esta pregunta se relaciona a la anterior lección, mis hermanos. Nosotros en la anterior lección vimos que el conocimiento de Dios es el más elevado de todos los conocimientos, que conocer a Dios mismo es lo que el cristiano debe buscar. Mis hermanos, y este conocimiento es en el cual nos podríamos jactar, gloriarnos de conocer, mis hermanos, a Dios mismo, sus atributos, su carácter, su esencia, y no solo a Él, no solo lo que Él es, sino también lo que Él quiere, su voluntad. Y también vimos, mis hermanos, que existen beneficios de conocer a Dios que llegan al alma de cada creyente si se esmera por profundizar en su conocimiento y este conocimiento no solo intelectual, sino relacional con su Dios, con su Padre Celestial, pero también para aquellas personas que no estiman o no toman en cuenta el conocimiento de Dios, existen peligros. ¿Se acuerdan? Los peligros, hacerse una imagen de Dios, adorar falsamente, tener una visión apática del pecado, vivir en iniquidad. Todo esto, toda esta información que vimos en la lección 1, resulta en una pregunta importante. ¿Cómo vamos a vivir? Ya hemos entendido que es importante el conocimiento de Dios. La lección 1 nos llevó a considerar todas esas cosas. Habiendo atestiguado la gran importancia que las Escrituras dan al conocimiento de Dios, debemos preguntarnos cómo viviremos entonces, o cuál
debería ser nuestra respuesta apropiada? Mis hermanos, es que no, como les decía al inicio, si tomamos el ejemplo de Pablo, él siempre quería que los lectores de sus cartas lleguen a una respuesta apropiada. Pablo decía, yo no solo quiero que ellos conozcan esto como información, sino que lo lleven a su vida, que lo vivan, que vivan la doctrina. Eso es lo que quiero. Escuchen esto con atención, mis hermanos. Las Escrituras nos enseñan que el conocimiento de Dios no es solo una acumulación de información, sino un camino transformador que debería impactar nuestra vida diaria. La pregunta no solo es ¿qué debo conocer? Como dije, mis hermanos, y esto lo vuelvo a repetir, no solo es qué debo conocer, sino cómo debo vivir de acuerdo con lo que ya he conocido. El conocimiento de Dios, por lo tanto, mis hermanos, no es un fin en sí mismo, sino el medio para vivir una vida que refleje su carácter y su voluntad. Debemos recordar, mis hermanos, que en la vida cristiana no solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino también cómo debemos vivir a la luz de lo que conocemos. En la anterior lección vimos el conocimiento de Dios. Y eso es la doctrina. Pero en la práctica, ¿cómo vamos a vivir entonces? Creciendo en el conocimiento de Dios. Este es la vida práctica que nosotros debemos reconocer en cada una de nuestras vidas. Por eso, vayamos, mis hermanos, al al capítulo 105. Vamos a leer los versículos 4 y 5, que dicen así: Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Buscad, mis hermanos. Esto es un llamado a la acción. Buscar a Dios no es algo que suceda de manera pasiva o automática, nosotros sentados, sin abrir la Biblia. No, mis hermanos. El verbo buscar nos impulsa a tomar la iniciativa. Esto es algo activo, mis hermanos, es algo intencional, es algo que te va a requerir un esfuerzo, que no va a venir así de la nada, que tú vas a tener que esforzarte por dedicar un tiempo a buscar al Señor. Esta es una exhortación poderosa y hermosa, mis hermanos. Y la manera en la que debemos aplicar ese conocimiento que vimos en la lección 1 es creciendo en esto. Si vemos que Dios es el conocimiento de Dios, y conocer a Dios es grandioso, es maravilloso y trae beneficios a nuestra vida, bueno, mis hermanos, entonces busquémoslo. Busquemos conocer a Dios. Buscar a Jehová. Como dije, esto implica iniciativa, mis hermanos, y nos va a llevar, como veremos más adelante, a la oración privada, a orar con fe, a leer la Biblia con un deseo verdadero de conocerle a Él y buscar su dirección en nuestras vidas. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Mis hermanos, esta palabra rostro en la Biblia nos hace referencia a una intimidad, a una relación estrecha con Él. El rostro de Dios siempre nos va a referir o va a traer a nuestra mente su comunión íntima con nosotros. Y nosotros debemos buscar eso siempre, mis hermanos. Debemos crecer en esto. Y no basta con comenzar a buscar al Señor. Esto debe convertirse en la práctica diaria de toda la vida, mis hermanos. Cada día debemos nosotros como creyentes buscar constantemente
a nuestro Dios. Y esto es lo que vemos en el profeta Oseas. Oseas capítulo 6, vamos a leer el versículo 3. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Noten esto, mis hermanos. No basta con comenzar a buscar al Señor, sino que debe ser de todos los días. Por eso el texto dice, conoceremos, pero no se queda ahí, sino que dice, proseguiremos en conocer, proseguir. Mis hermanos, esto nos exhorta a continuar conociendo a Dios, a no detenernos, a no rendirnos, a no parar. La relación con Dios, mis hermanos, no es estática, sino que debe ser continua y creciente. En este versículo, mis hermanos, encontramos que el conocimiento de Dios debe ser un proceso constante. No es suficiente con haber buscado a Dios una vez, como si eso ya fuera todo. Dios desea que sigamos conociéndolo y experimentando más y más de su presencia cada día y aprendiendo más de su voluntad. Mis hermanos, esto no es de un día, sino de todos los días. Nuevamente leamos el texto. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. La palabra proseguiremos se traduce, mis hermanos, de una palabra en hebreo que significa proseguir, perseguir, correr tras algo, buscar, perseguir. No debemos ser despreocupados ni apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios. Antes bien, debemos estar decididos, ser activos y aún ambiciosos. Yo pienso que en esto último no se peca. Esta ambición es una ambición santa, mis hermanos, porque estamos ambicionando conocer a Dios. Y Dios no solo manda a buscarlo, mis hermanos, como vimos en la exhortación del Salmo, buscad a Jehová, sino, mis hermanos, que también Dios mismo nos ha dado muchas preciosas y maravillosas promesas para animarnos a buscarlo. En Proverbios, el capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 5 para ver qué es lo que se nos promete si nosotros nos esforzamos por buscarlo y seguir buscándolo, por conocerlo y seguir conociéndolo. Proverbios 2 del 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahí está la promesa, mis hermanos. Hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros buscamos, vamos a hallar, mis hermanos. No recuerdo bien la cita, pero hay un texto y parafraseo, mis hermanos. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si el mandato, mis hermanos, es buscar al Señor, la promesa es que lo vamos a encontrar, lo vamos a hallar. Hallaréis el conocimiento de Dios. Esa es la promesa que tenemos, mis hermanos, que si lo buscamos, vamos a encontrarlo, lo vamos a hallar. Y aquí, mis hermanos, hay muchas cosas que debemos tomar en consideración. Hay cosas previas que nosotros debemos hacer para que esta promesa sea una realidad en nuestra vida. El versículo 2 dice, estar atento tu oído.
Debemos prestar atención. Y dice también, si inclinares tu corazón, debemos buscar activamente, con intencionalidad, nuevamente, mis hermanos, lo repito, con esfuerzo de nuestra parte, con un corazón dispuesto. Pero eso no es todo, también se nos dice que debemos clamar por sabiduría e inteligencia. El conocimiento de Dios, mis hermanos, no solo se encuentra con nuestra inteligencia, no solo se encuentra con nuestro esfuerzo intelectual, no es por nuestras propias fuerzas, sino que debemos depender en humildad de que Él mismo se nos revele. Debemos pedirle que nos dé entendimiento. Y también en este pasaje encontramos una metáfora muy, muy preciosa, mis hermanos. Dice, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Mis hermanos, es una metáfora muy importante. Aquí lo que se nos está diciendo es que debemos tener el conocimiento de Dios como algo valioso. La pregunta es, ¿estamos considerando el conocimiento de Dios como un tesoro? ¿Lo estamos buscando como a la plata? Esto cambiaría nuestra actitud de la forma en que buscamos el conocimiento de Dios. Si lo viéramos como algo valioso, si lo viéramos como un tesoro para nosotros, dejaríamos de buscarlo de una manera superficial y comenzaríamos a buscarlo con pasión y persistencia, como aquel pirata que busca un tesoro y no puede estar tranquilo hasta no encontrarlo, con pasión y persistencia. Dios promete, mis hermanos, que cuando lo busquemos activamente, Él no va a permanecer distante, sino que se revelará a nosotros, nos dará a conocer su naturaleza. Esto es un recordatorio de que Dios quiere que lo conozcamos y está dispuesto a revelarse a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Hay una relación inseparable, mis hermanos, entre las escrituras y la oración. Debemos alzar nuestra voz a Dios en oración rogando que Él nos conceda conocimiento de sí mismo y entendimiento de su voluntad. Es por eso que dice, si clamares a la inteligencia, debemos clamar, debemos orar, mis hermanos, pero también debemos buscar este conocimiento como si buscáramos plata y un tesoro escondido en lo profundo de una cueva o mina. Hay una relación también, mis hermanos, entre el conocimiento de Dios y nuestro temor hacia Él. Cuanto más lo conozcamos, más lo respetaremos, más lo honraremos con nuestras vidas. Eso es temer a Dios. Pero ahora, mis hermanos, en este punto, quisiera traer delante de ustedes una comparativa. Vamos a hacer una comparación entre los justos y los injustos en cuanto al conocimiento de Dios. Primero empecemos con los justos, pero definamos qué es un justo. Un justo, mis hermanos, es aquella persona que vive en una correcta relación con Dios. Eso es un justo. Uno que vive en una correcta relación con Dios. Y los justos, mis hermanos, tienen características notables. Vayamos al Salmo 27 para leer el versículo 8. Vamos a ver las características de los justos. Salmos 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es como si el salmista estuviera diciendo, está bien Dios, tú me dices que que busque tu rostro, y yo lo voy a hacer, voy a obedecer. La obediencia sincera nace del corazón. No es una obediencia mecánica de decir, bueno, voy a leer la Biblia, a ver qué es lo que encuentro. No, yo lo haré. Por eso dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré.
Yo lo haré. Haré lo que me mandas, Señor. Los justos van a buscar a Dios y lo van a conocer. Filipenses capítulo 3, vamos a ver otra característica de los justos. En Filipenses capítulo 3, el versículo 7 y 8. Dice, Pablo hablando aquí dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Aquí el apóstol Pablo, un justo, uno que tenía una correcta relación con Dios, estaba estimando el conocimiento de Cristo como superior. Todo lo demás para él quedaba como basura, como que no vale nada. Él estimaba el conocimiento de Cristo como lo más importante en su vida. Él decía, conocer a Cristo es lo más valioso que tengo. Es lo que más me importa, es lo que más me interesa. Una de las características más obvias de los justos es que buscan conocer a Dios y su voluntad. Sin embargo, escuchen esto, hasta los creyentes más maduros y celosos tendrán luchas con el pecado y la apatía. Todos debemos perseverar en conocer a Dios. ¿No te ha sucedido esto? ¿En algún momento de tu transitar cristiano te sientes cansado y no has abierto la Biblia por una semana o por 2 semanas y sientes una indiferencia, te sientes frío en tu corazón? Es una lucha, mi hermano, es una lucha que debemos vencer. A veces vamos a desistir, y yo lo reconozco. En la vida cristiana a veces vamos a tomar con indiferencia el conocimiento de Dios, pero nuevamente debemos perseverar, debemos nuevamente regresar a buscar a Dios. Conocerlo y agradarlo debería ser nuestra más grande obsesión y la verdad que controla nuestras vidas. Ya hemos visto las características de los justos. Los justos van a buscar a Dios, van a contemplar el hecho de conocerlo más. Pero ahora veamos las características de los injustos. Pero definamos qué es un injusto. Un injusto es aquel que vive en una incorrecta relación con Dios. Un injusto es uno que vive en una incorrecta relación con Dios. Hay algunos textos que nos hablan acerca de las características más obvias de los injustos. O en otras versiones se nos dice de los malvados. Los malvados también son catalogados como injustos. Vayamos a Job capítulo 21. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Job capítulo 21. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Los injustos están hablando aquí. Dicen, pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esta, mis hermanos, es una expresión de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia. Me hablas de Dios, no lo necesito. Aún más, yo mismo le digo a Dios, apártate. No queremos el conocimiento de tus caminos. Los malvados, los injustos, no quieren acercarse a Dios y tampoco quieren que Dios se acerque a ellos. No lo conocen porque no quieren conocerlo. Vete, le dicen a Dios, largo de aquí, déjanos en paz. Estoy bien sin ti. Mis hermanos, esta característica es de una persona
que no reconoce la importancia del conocimiento de Dios y no desea vivir en una correcta relación con Dios. Él está equivocado, está errante en sus caminos, en sus pensamientos. Pero veamos también lo que nos dice el Salmo 14, el versículo 1 al 4. Otra característica de los injustos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra característica de los injustos es que son necios. Ellos inicialmente dicen, no, Dios no existe. No hay Dios, dicen. Ellos no se percatan a través de la creación que existe un creador. Ellos niegan la existencia de Dios. O mejor dicho, para ellos Dios no existe. Pero luego el versículo 2 es como si Dios mismo mirara y dijera, ¿dónde hay? ¿Dónde hay alguno que me esté buscando? En medio de los hombres, en medio de los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No lo encontró. Todos se desviaron. No tienen entendimiento y no les interesa buscar a Dios. Este es una característica de una persona injusta, de uno que no ha llegado a una relación con Dios. Y esto les lleva a tener una conducta desastrosa. No hacen lo que es bueno. No hay nadie que haga lo bueno. Hay una palabra, no sé si sea aceptada por el diccionario, pero podríamos decir que son quemi-importistas. No les importa. Ellos se creen sabios en sí mismos. Se creen que saben más. Son insensatos. ¿Se acuerdan de Nabal? De este personaje que David, cuando estaba en medio de su persecución, fue y le dijo, mandó a uno de sus siervos a decirle a Nabal, Nabal, por favor, ayúdanos, necesitamos comida. Y Nabal, ¿qué es lo que le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es David? ¿Quién es para que yo le ayude en estas cosas? Así mismo, mis hermanos, los malvados responden, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién? ¿Qué provecho nos trae si nosotros le oramos a Él? Esto, mis hermanos, simplemente nos habla de un desinterés, de una despreocupación. No les interesa Dios. Mis hermanos, debemos recordar que en otro tiempo nosotros éramos así. Éramos como se describe en estos textos. Y seguiríamos siendo esto. Seguiríamos siendo injustos si no fuera por la gracia de Dios. Ahora nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no lo buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. No lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Cualquier bien que pudiéramos hacer y cualquier deseo de buscar a Dios que tengamos es el resultado de la obra de Dios en nosotros. Por tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, mis hermanos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Porque hubiésemos permanecido en esta posición de no querer a Dios, de decirle, apártate, déjame a mí en mis metas, en mis sueños, en mis propósitos, déjame en mi voluntad, no necesito tus caminos, yo estoy bien en mi propio camino. Hubiésemos seguido así de no haber sido por la gracia soberana y salvadora de Dios. Entonces vemos, mis hermanos,
esta comparación. Los justos van a buscar a Dios porque tienen una correcta relación con Él, pero los injustos no lo van a buscar. Y esto simplemente nos llama la atención. Si nosotros hemos venido a una correcta relación con Dios, si nosotros hemos sido justificados y somos justos, debemos buscar a Dios. Buscad a Jehová, buscad su rostro siempre. Y debemos seguir constante en esto. No debemos detenernos. Es de cada día, mis hermanos, día tras día, buscar más de Dios, entenderlo más, conocer un atributo más, conocer un mandamiento más, conocer aún más su voluntad, cosa que los injustos no desean. Pero ahora, veamos la gran fuente del conocimiento. Hasta aquí hemos aprendido 3 verdades importantes, ¿verdad? Dios nos exhorta a buscarlo, Él ha prometido revelarse a aquellos que lo buscan, y también los justos lo buscarán. Estas son grandes verdades, pero queda otra pregunta. ¿Cómo debemos buscar el conocimiento de Dios? La respuesta es fundamental para la vida cristiana. Buscamos el conocimiento de Dios a través del estudio de su palabra, las Escrituras. Y esto debe hacerse en oración. Vamos a ver más de esto en las lecciones posteriores, pero la verdad importante que debemos tener en nuestra mente y lo que quiero que se quede en sus corazones del día de hoy es que las Escrituras son la única gran fuente del conocimiento de Dios. Las Escrituras son la única gran fuente del conocimiento de Dios para el creyente. Si nosotros recordamos el texto de Pablo escribiéndole Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo en su segunda carta, ¿ustedes recuerdan lo que dice el capítulo 3, versículo 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese texto, mis hermanos, nos habla de que ya no podemos encontrar el conocimiento de Dios por medio de sueños, como en el Antiguo Testamento, por medio de visiones, por medio de profecías. No, mis hermanos, ya tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras. Todo está revelado. Desde Génesis, Apocalipsis, tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y lo que Él quiere de nosotros. Toda la Escritura es inspirada. Esa palabra inspirada literalmente significa soplada por Dios. Es de un término griego, theopneustos. Theos, Dios, y pneustos, soplar. Es soplada por Dios. Dios mismo es el que nos ha dado, mis hermanos, la Biblia. A pesar de que fue escrita por hombres, el Espíritu Santo estuvo inspirando a aquellos hombres para que escribieran lo que Dios quería revelar. Cada letra, cada párrafo, cada coma, mis hermanos, todo ha sido revelado por Dios. Y es importante notar también el adjetivo que se le da. Dice toda, no dice solo el libro de los Salmos o el libro de Génesis o el libro de Filipenses, no, dice toda la Escritura. No solo dice el Nuevo Testamento es inspirado o el Antiguo Testamento es inspirado, no, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. La totalidad de las Escrituras provienen de la boca de Dios y por lo tanto no tienen error, mis hermanos. Si viene de Dios y Dios es perfecto, todo lo que proceda de Él es perfecto. Y si las Escrituras han venido de Dios y proceden de Dios, vienen de Él mismo, entonces no tienen error y son confiables enteramente. Esto también lo podemos cerciorar en lo que nos dice el Salmo 12, el versículo 6. Escuchen lo que dice Salmos 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra.
purificada 7 veces. Mis hermanos, no sé si ustedes han notado el procedimiento que se sigue para la purificación y la fundición de la plata. A la plata se le debe llevar, mis hermanos, un calor intenso, un calor muy elevado. En ese punto, cuando la plata está en ese calor intenso, las impurezas empiezan a flotar en la superficie y, y son quitadas. Se les va quitando las impurezas a la plata, pero debe estar en este calor intenso. De esta manera, se deja a la plata en la forma más pura que se pueda, sin impurezas. Y este proceso, mis hermanos, imagínense hacerlo 7 veces. Eso nos habla de la absoluta pureza y confiabilidad de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, 7 veces. Podemos confiar porque ellas son puras. Nunca van a decir algo que contenga error o que contenga mentiras. Las palabras del Señor son la verdad absoluta. No hay falsedad. La totalidad de la Biblia es que existe veracidad 100% en su totalidad. La convierte, por lo tanto, en un gran tesoro para el pueblo de Dios. Ahora, mis hermanos, si nosotros consideramos que la Biblia ha sido soplada por la misma boca de Dios y que es inerrante, es infalible, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta debería ser lo que dice 2 de Timoteo 2:15. ¿Ustedes recuerdan el texto? Cómo Pablo le exhorta a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 2:15, procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros podríamos considerarnos un Timoteo. Y Pablo, o mejor dicho, Dios mismo nos está diciendo esto. Procura presentarte aprobado como un obrero que no se avergüenza y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Si nosotros vemos que las escrituras son la gran fuente de conocimiento para conocer a Dios y conocer su voluntad, entonces debemos procurar usarla bien, usar bien esta palabra de verdad y procurarnos y procurar presentarnos aprobados delante de Dios, que no la tergiversamos, que no la manejamos mal, sino que la manejamos con precisión. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Estudiándola, meditándola, memorizándola. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Y hay otro ejemplo también. En Esdras capítulo 7 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras hizo lo que después Pablo le mandó a Timoteo y lo que Dios nos manda a todos nosotros. Fue diligente en estudiar las escrituras. Esdras es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Debemos dedicarnos a estudiar la Biblia. Y no solo a eso, no solo estudiarla, sino practicarla y enseñarla. Esdras había considerado esto. Noten la secuencia. Esdras había considerado la palabra de Dios en su totalidad y él primero estudió las escrituras. Segundo, practicó y obedeció las escrituras. Y tercero, enseñó a otros las escrituras. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Todo lo que aprendemos al estudiar acerca de Dios debe llevarnos a aplicarlo primero en nuestras vidas, primero a nosotros. Debemos leer la Biblia en primera persona. Esto es para mí. Antes de señalar a otros y decir, esto debería ser para tal o cual persona. No, esto es para mí. Y después de aplicarlo a nosotros, ahí sí, mira, te puedo compartir esto. Esto aprendí.
Mis hermanos, esta es la respuesta adecuada. La gran fuente de conocimiento es la Biblia, y nuestra respuesta hacia esa fuente de conocimiento es que debemos estudiarla diligentemente, practicarla y enseñarla. Ahora, mis hermanos, ya para terminar, simplemente quisiera llevarles a dos textos. Uno está en Salmos y otro está en Jeremías. De seguro ustedes de seguro ustedes conocen estos textos, mis hermanos. Y esto simplemente nos lleva a una aplicación más personal. Anteriormente mencionamos que no solo debemos buscar el conocimiento de Dios a través del estudio cuidadoso de las Escrituras. ¿Recuerdan? En Proverbios capítulo 2 se nos menciona clamar a la inteligencia. También debemos hacerlo en oración. La oración, mis hermanos, es un elemento esencial para todo lo que hacemos en la vida cristiana, en especial con relación al conocimiento de Dios y al estudio de las Escrituras. En el Salmo 119, versículo 18, ustedes recuerdan lo que escribe el salmista. Él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. ¿Alguna vez has orado así a Dios y le has dicho, Dios, de verdad necesito que abras mis ojos? Y esto no lo podemos tomar literal, obviamente. Lo que el salmista trata de comunicar es que él quiere que Dios mismo le dé entendimiento. Es como si el salmista dijera, Dios, soy un necio, soy falto de sabiduría, dame conocimiento, dame inteligencia, provéeme de ese entendimiento para que yo pueda ver, para que yo pueda entender, para que yo pueda conocer las verdades que hay en la Biblia. Y de esa manera yo pueda reconocer que es algo maravilloso, que es algo espectacular. Asimismo, mis hermanos, al acercarnos al estudio de Dios, debemos acercarnos habiendo orado antes y pidiendo de manera similar, Dios, abre mis ojos, no tengo entendimiento y tú eres el único que puede ayudarme. Pero también al finalizar el estudio, oh Dios, gracias porque tú me respondiste y pude ver tus maravillas, pude ver las verdades tan maravillosas que están en tu palabra. Gracias. Antes del estudio y después del estudio, debemos siempre bañar nuestro estudio de la palabra con oración. Jeremías 33, el 2 y 3, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías y lo que le prometió? Esto también es para nosotros, mis hermanos. Jeremías capítulo 33, versículo 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, es lo que nos dice el Señor. Si nosotros clamamos, si nosotros le oramos a Él antes de estudiar la Biblia, pidiendo lo que el salmista pidió, Él nos promete que nos va a responder, mis hermanos. Él nos va a dar el entendimiento necesario para captar toda esa verdad y pasarla a nuestro corazón. Como si eso fuera poco, Dios mismo nos promete que nos revelará cosas grandes, cosas inaccesibles para los injustos, pero para nosotros que hemos llegado a una correcta relación con Dios, las podemos conocer. Así que, mis hermanos, busquemos a Dios, busquémoslo constantemente. Él promete que si lo buscamos de todo corazón, vamos a hallar su conocimiento. Pero asimismo, debemos evitar la apatía, debemos evitar la indiferencia hacia el conocimiento. Si nuestro corazón
es movido a buscar el rostro de Dios, debemos hacerlo. Como decía el salmista, tu rostro buscaré. Y también en Oseas, ¿recuerdan? Y conoceremos y proseguiremos. No nos detendremos en conocer a Dios. Y este conocimiento solo nos puede brindar la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia misma, que ha sido exhalada por la misma boca de Dios. Y nosotros debemos estudiarla diligentemente, debemos meditar en ella, pero eso no es todo. Debemos hacerlo en oración, pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, porque Él ha prometido respondernos. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la manera en la que debemos responder al conocimiento de Dios, creciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, confiemos en esto, confiemos en las promesas que Dios mismo ha dado para cada creyente. Es el Padre el que nos está prometiendo esto a sus hijos. Y Él no nos va a fallar, Él no va a mentir. Si Él lo promete, lo va a cumplir. Debemos aferrarnos a esto y siempre procurar que la oración sea un hábito piadoso en nuestras vidas, cada día, constantemente.